Bueno, en otro momento vimos en un vídeo anterior lo que era el teorema de Gauss, ¿no? Entonces teníamos una fórmula matemática para calcular el flujo, pero que implicaba una integral. Entonces vamos a ver cómo se llegaba al resultado que daba esa integral para superficies cerradas. Queríamos calcular el número de líneas que atravesaban una superficie cerrada y siempre salía proporcional a la masa que estaba dentro de esa superficie cerrada, ¿no? Bueno, pues vamos a proponerlo. Vamos a ver, ¿cómo resolvemos esta integral? Bueno, lo primero que vamos a hacer es eliminar ese producto escolar. Eso tenemos que tenerlo en cuenta, que lo tenemos ahí, ¿vale? Entonces, la superficie, por dentro, el producto escalar ¿de quién? Del campo gravitatorio por el diferencial de superficie. Entonces, recordar, por cierto, que el diferencial de superficie es una superficie, pero muy pequeña, un tamaño infinitesimal, pero que, dado su carácter vectorial, sí, las superficies son vectores, es un vector perpendicular a la superficie. Por ejemplo, este. Si el campo gravitatorio viene en esta dirección, tendrá un ángulo entre ellos, alfa, de tal manera que el flujo será el módulo de G por el coseno del ángulo por exponencial de S. Ese sería nuestro punto de partida que tenemos que hacer para solventar el primer problema que tenemos, que es quitar ese producto escalar que está dentro de la integral. Bueno, pues vamos a lo siguiente, a irnos a un caso muy sencillo, que es el caso de una masa puntual. ¿Qué masa puntual? Pues mira, ahí la tengo, una masa puntual, aquí está, y para ello voy a suponer que está en el centro de una bola, de una esfera. ¿Y por qué una esfera? Porque vamos a hacer una demostración del teorema de Gauss muy sencilla, para un nivel de segundo bachillerato. Necesitamos que la superficie que encierra la masa sea muy sencilla. Lo más sencillo, máxima simetría, una esfera. Entonces, supongamos que la masa está en el centro de esta esfera, que sería esta, y entonces, como veis, el campo gravitatorio en todos los puntos de esa esfera va dirigido hacia la masa, y la superficie perpendicular es hacia afuera, el ángulo es 180 grados. Por lo tanto, en la fórmula que hemos visto antes, que era módulo por el coseno por el diferencial de S, el coseno da siempre 180 grados. Y no importa el punto, porque siempre lo que está pasando aquí se produce en todos los puntos de la superficie. Por lo tanto, ya tenemos que la integral es menos la integral de menos el módulo de G por el diferencial de S. Por otra parte, G es constante en todos los puntos de la esfera. Hemos localizado, recordar, la masa en el centro de la esfera. ¿Y por qué es constante? Porque en este punto el valor de G sabemos que es G mayúscula por la masa que lo crea, que es la única que hay, que es esta, y la distancia al cuadrado. Todos estos puntos tienen la G mayúscula, por supuesto, que es una constante universal, la misma masa y además tienen la misma distancia. Por lo tanto, Gm al cuadrado en todos estos puntos, pues se vale 35, pues 35 en todos los puntos. ¿Eso qué quiere decir? Que se puede sacar de la integral. El que sepa integrar, pues bien, ya sabe cómo funciona esto y lo demás pues a creerse. No nos queda más remedio. El caso es que G yo lo saco fuera de la integral, porque es un valor constante. ¿De acuerdo? Entonces, nos queda ese menos que viene del coseno de 180 y G que lo saco fuera. Lo saco fuera. Aquí lo tenemos, el valor de G. ¿Veis? ¿Veis? Bien. Y ahora es esta integral diferencial de S. Recordad que este símbolo de integral era una suma. La suma. ¿La suma de qué? De los infinitos trocitos de la superficie. Si yo sumo los infinitos trocitos de la superficie de una esfera, yo puedo dividir lo que tengo, la superficie total de la esfera. La superficie total de esta esfera, ¿cuánto es? 4 pi r al cuadrado, que es una fórmula de geometría elemental, y por tanto, esta integral que me da la superficie de toda la esfera es 4 pi r al cuadrado. Y mira, r al cuadrado puede ser igual, nos queda el teorema de Gauss que habíamos visto solamente en el otro día, pero no habíamos visto cómo. Bueno, esta demostración es una demostración matemática muy tramposa, porque es una superficie esférica con la masa en el centro, pero con ciertos adaptaciones, con cierto nivel de matemática, mejor dicho, por parte de los alumnos, pues se puede extender a cualquier tipo de superficie sin tener